Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos a un invitado especial. Él es el doctor Jorge Barudi Labrín. Además de médico, es neuropsiquiatra, es psiquiatra infantil, es psicoterapeuta y terapeuta familiar, entre otras tantas formaciones. Él es de origen chileno y actualmente vive en España, Cataluña. Él, por años, ha trabajado en la prevención y el tratamiento de los efectos de la violencia en niños, en mujeres, en familias y comunidades. Él promueve permanentemente el buen trato hacia la infancia y la resiliencia. Ha sido docente en diferentes universidades de Europa y América Latina y es autor de numerosos libros. Es importante mencionar que la realización de este programa tiene todos nuestros agradecimientos para el Instituto Humaniza Santiago, Chile. Doctor Barudi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en este viaje suyo a nuestro país. Encantado, me gusta mucho Bien. esta oportunidad de conversar. Sí. Doctor Barudi, cuando yo leo su reseña, me saltan a la imagen varias temáticas, pero quiero comenzar por aquellas más primarias. ¿Cómo fue su inclinación por la medicina? ¿Cómo llega usted a ser médico? Bueno, lo que yo, mi explicación, ¿no? Mi explicación, porque eso emerge desde muy temprana edad. Yo hablo de los 8 años, una cosa así, ¿no? Chiquito. Chiquito, sí. Y bueno, la explicación más inmediata que me sale es porque mi padre era un médico frustrado, ¿no? Ya. Mi padre, que se llama igual que yo, pero su segundo apellido es Videla. Mi padre es un abogado que se estudió en la Universidad Católica de aquí de Valparaíso. Ya. Yo nací en Villa Alemana, me crié en Limache. Mi padre, digamos, siempre nos demostró esta especie de deseo de querer ser médico, ¿no? Y de alguna manera nos transmitió eso, digamos, ¿no? Porque él no pudo ser médico porque las condiciones familiares y sociales no se lo permitieron, porque en ese tiempo no había facultad de medicina en Valparaíso, y entonces, bueno, pudo entrar a estudiar Derecho, ¿no? Ya. Bueno, no, él de alguna canalizó esa vocación frustrada de dos maneras. Uno, porque fue un abogado siempre muy comprometido, digamos, con los sectores más desfavorecidos de Limache, conocido en ese sentido. Y por otro lado, digamos, lo canalizó, digamos, metiéndonos su entusiasmo en esta idea, digamos, de estudiar medicina justamente, digamos. Y ahí nació nuestra vocación, porque somos 9 hermanos, yo soy el segundo de los 9, ¿no? Okay. Mi hermana estudió también medicina, ¿no? Y es pediatra y vive en Valdivia. Yo soy el segundo médico de la familia y después tengo en mi familia y además, bueno, puede ser 2 veterinarios, gente que se orientaron por la ingeniería forestal, o sea, que han trabajado en el tema, digamos, de la protección de la naturaleza, o sea, que estaba muy presente eso en nosotros, ¿no? Yo descubrí que mi vocación tenía sentido, digamos, siempre quise ser médico. Okay. Y la tuve que pelear, porque yo egresé del Liceo Fiscal de Limache, al que le tengo una admiración y un cariño enorme, la demostración como la educación pública de calidad permite, ¿no?,
cosas muy maravillosas. El Liceo Fiscal de Limache, digamos, bueno, ahí pude juntar las notas necesarias, pero en esa época nosotros dábamos bachillerato, lo que aquí se llama la PSU ahora, ¿no? Sí, Bueno, ahora es la PSU. 3 veces, digamos, daba bachillerato, pero bueno, el hecho de haber estudiado en un liceo de pueblo, entre comillas, digamos, bueno, tenía buenas notas, pero el bachillerato, ¿no? Había que tener buen puntaje. Yo siempre sacaba el mismo puntaje, ¿no? Estas 3 veces. Ya como que ya estaba, pero pasó una cosa muy maravillosa en esa época, que la Universidad de Concepción, que siempre fue más progresista y más avanzada, ¿no es cierto? La Universidad de Concepción se planteó este tema de que había que dar oportunidades, ¿no? Y crean lo que llaman el propedéutico, que significa un primer año, digamos, donde todas las personas podían entrar, digamos, al área de biología, matemática, todo lo que tenía con letras, y entonces, digamos, y que la selección era después de los resultados lo determinaba el primer año. Yo quedé en ese propedéutico, o sea, el puntaje que tenía. O sea, se fue a estudiar a Concepción. Fui a estudiar a Concepción, ¿no? Genial. Fui a estudiar en Concepción y ahí, bueno, pasé. El propedéutico me permitió, digamos, tener el puntaje necesario para poder ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, de donde egresé, ¿no? Esa es mi historia, digamos, pero claro, siempre lo quise hacer, digamos, en términos, digamos, si tú quieres, en términos de los modelos que uno utiliza, en el modelo más sistémico, familiar. Yo tenía una delegación, yo tenía como una hermana, digamos, que cumplir lo que mi padre no pudo ser, digamos. Pero bueno, una delegación que no es forzada, sino que también yo la integré como una vocación y un deseo, ¿no? Porque lo que mi padre nos transmitió a nosotros era que uno estudiaba para servir a su pueblo, digamos. Eso me lo inculcó él, lo inculcó a todos nosotros, ¿no? Y digamos, ya esa vocación, digamos, me apropié de su delegación, digamos, para mí. Sí, eso fue así, esa es la explicación, digamos, porque yo soy médico, ¿no? Perfecto. Y a partir de ahí, la neuropsiquiatría. Es una historia también. Bueno, yo soy médico especial porque soy egresado a la Universidad de Concepción. Sin ¿no? duda. Y los médicos que egresamos a la Universidad de Concepción en el año, digamos, yo empecé a estudiar muy joven porque en 15 años ingresé a la universidad, o sea que yo egresé yo egresé el año 72, o sea que empecé a estudiar el año 65 en la Universidad de Concepción, muy joven. ¿Y por qué? Porque éramos 9 hermanos, entonces, digamos, había que darle salida rápido a los hermanos. Entonces estudiábamos rápidamente, o sea, entramos muy temprano al colegio y había que evacuar un poco tanto niños ahí, ¿no? Entonces, entré a la Universidad de Concepción y eso me marcó. La Universidad de Concepción me marcó. Me radicalicé políticamente y entré como miembro de la Juventud Democrática Cristiana, porque mi padre era de esa orientación social cristiana. Y claro, uno no podía no radicalizarse si estaba en contacto con estos jóvenes, digamos, que tenían más edad que nosotros, que eran, digamos, también de avanzada, de avanzada total, médicos, además de la facultad, Luciano Cruz, los hermanos Enrique, fundamentalmente Miguel Enrique, que estudiaba en la facultad, toda esta gente, digamos, que tuvo una postura política muy muy revolucionaria, eso fueron revolucionarios, que ellos pensaban que era posible cambiar el mundo, digamos, a través de la lucha política y al mismo tiempo si era necesario a través de la lucha armada, ¿no? Eran gente, además eran buena gente, coherente, tenían una retórica extraordinaria y por lo tanto esa vocación se fue también politizando. No es difícil politizarse, digamos, con ellos, sin ellos a lo mejor habría sido el mismo resultado, porque cuando tú estudias medicina con una cierta sensibilidad, te das rápidamente cuenta que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con las malas condiciones de vida, ¿no? Sin duda. Y entonces cuando eres sensible al sufrimiento humano, como lo éramos nosotros, te das cuenta, digamos, de que, por ejemplo, cuando
hicimos las pasantías, no los primeros años, pero ya cuando empezamos a hacer las pasantías por las diferentes especialidades, cuando pasamos por pediatría, por ejemplo, era, digamos, era imposible tomar conciencia que los niños morían, se morían o se nos morían o se morían por las malas condiciones de vida. O sea, chiquillos que entraban con una diarrea, los podíamos rehidratar, salían y volvían en 2 meses de nuevo, hasta que muchos de ellos se quedaban y se morían, ¿no? Eso te va creando justamente una vocación rebelde, digamos, ¿no? O sea, que no puede ser, que la medicina no es atender solamente a las personas, digamos, a los niños, a las niñas, sino que es combatir las causas que producen, digamos, esa enfermedad. Y una de las causas, la causa fundamental era las desigualdades sociales, la injusticia, la violencia, digamos, de las desigualdades sociales. Por lo tanto, politizar la vocación no fue muy difícil, digamos. Entonces, eso explica que fui dirigente de lo estudiantil, de la facultad. También preconicé, digamos, el hecho de que había que combatir la medicina privada, que eran tiempos en que los estudiantes de medicina tenían que comprometerse con la salud pública, con los sistemas de salud pública. Hicimos un manifiesto, lo hicimos firmar a casi todo, digamos, en una época, ¿no? Los profesores que ejercían la medicina privada no nos querían mucho, no importa, era un momento en que la fuerza estudiantil era potente, digamos, cogestionábamos, digamos, la facultad y la universidad. Y bueno, y después ahí, bueno, eso explica también que me fui, empecé a hacer trabajo poblacional cuando tenía cuarto de medicina, quinto de medicina. Me interesé mucho con un grupo importante de gente. Nos interesamos por lo que es el tema de prevención de alcoholismo. Mira, yo creo que ahí está también ¿no? Pensamos que el alcoholismo, ¿no? Que también lo habíamos constatado en los pacientes que atendíamos, ¿no es cierto? El efecto nefasto del alcoholismo en las poblaciones más desfavorecidas, y rápidamente hicimos la asociación entre que el alcoholismo, el alcohol, era una forma también de mantener la dominación de los sectores más populares. Y eso explica que nosotros, claro, inventamos, creamos. Yo mismo fui promotor de trabajo poblacional para rehabilitar alcohólicos, digamos, rehabilitar obreros, digamos, clase obrera, dirigentes sindicales que tenían esa problemática, esa dependencia al alcohol. Y bueno, y nos metimos ahí, fuimos a trabajar en población y creamos lo que llamamos la Brigada de Liberación Obrera, que era liberar a los obreros del alcohol, del alcohol, pero con una motivación de tipo política, digamos. Eso es una cosa muy interesante. ¿Cómo se llama? Brigada de Liberación Obrera. Perfecto. BLO, las BLO. Y los estudiantes, bueno, le dimos insumo a los estudiantes, compañeros de mi curso, de la facultad, cuarto, quinto, sexto, y que se fueron incorporando a creamos brigadas en varios barrios de Concepción, ¿no es cierto? Y fueron estructuras que se politizaron porque las mujeres de los hombres alcoholizados nos querían, las esposas nos querían mucho, y además ellas empezaron a trabajar en el grupo, trabajamos con los hijos, hicimos un trabajo muy precioso. Sí, somos muy orgullosos, estoy muy orgulloso de esa experiencia. ¿No? Influenciados también, ya en esa época había gente en Santiago que también estaba intentando hacer lo mismo, pero nosotros nos fuimos un poquito más lejos porque éramos más como decir, más radicales. No eran clubes antialcohólicos, sino que eran brigadas de liberación. Entonces ya estaba yo un poco, tenía el tema de la salud mental ya metido, ¿no es cierto? Y cuando ganó Allende, digamos, cuando Allende llegó a ser presidente gracias a las elecciones democráticas, entonces yo, que me recibí de médico, tuve la oportunidad, o hice la opción junto con la que es la madre de mis hijos mayores, que es médico también, y otros compañeros de la facultad, de irnos a trabajar en el programa de salud rural de Allende, de la provincia de Cautín, ¿no? ¿En Cautín? Sí, fui médico general de zona y fui director del hospital de Puerto Saavedra, digamos. Perfecto, bien al sur. Sí, en la costa de Cautín. Digamos, fui durante el tiempo que pude ser, ¿no? Porque sin duda. Yo egresé
Yo a fin del 72 y alcancé a ser médico hasta al 11 de septiembre que me detuvieron, ¿no? Me detuvieron y estuve preso en la cárcel de Temuco, que conocí la experiencia de ser un torturado y digamos, de ser un sobreviviente, porque mi equipo de salud, digamos, rural, fue un asesinato masivo, digamos, aniquilado. Sí, aniquilado, sí, el director de salud, el jefe de mi programa, Arturo Giles, que eran buena gente, buenas personas. Y yo afortunadamente, gracias a este hombre que es mi padre, digamos, hizo todo el ensayo y lo logró de sacarme de ahí, porque yo estaba, si no habría estaría en la lista de los desaparecidos. ¿Por qué cuento esto en relación a la pregunta? Porque llegué a ser neuropsiquiatra. Sí. Es porque en realidad, digamos, mi padre negoció con los militares, tenía mucha inteligencia para hacerlo, ya pudo conectarse con Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, su hijo era médico, etc. Entonces él manejó muy bien eso y como los militares no pudieron probar de que tenía alguna relación con lo que ellos llamaban, digamos, la amenaza extremista, los guerrilleros, el palancete, etc. Sí. No pudieron probar nada de nada, pues yo nunca estuve metido en eso. Yo hice salud rural, pero comunitaria, digamos, Exacto. claro, con una visión política muy fuerte, ¿no? En el sentido de luchar por la igualdad y por la justicia, digamos, de las poblaciones indígenas, de nuestro pueblo originario. Trabajamos con las comunidades mapuche, ¿no es cierto? Mucho en la organización campesina. Bueno, entonces cuando mi padre logró, me condenaron al destierro, ¿no? Y me desterraron junto a mi esposa en esa época y a los hijos pequeñitos, teníamos 3 hijos ya. 3 hijos. 3 hijos. Tener 3 hijos a los 24, a los 23 años, pero hacíamos las cosas, estaba muy rápido. Claro. Y salimos y fuimos al exilio, ¿no? Y por casualidad, después de dar una vuelta, que no vale la pena, llegué a Bélgica. Y entonces en Bélgica, después de un tiempo, yo fui muy activo en todo lo que podíamos hacer para apoyar a los que se quedan presos y apoyar la resistencia en ese momento a la dictadura. Fui muy activo, pero después del primer año, digamos, activismo político en el exilio, me di cuenta que el problema más importante de la población exiliada era un problema de salud mental, digamos, el sufrimiento de lo que les habían hecho, digamos, ¿no? Las consecuencias de la tortura. Y tuve la oportunidad en ese momento, el gobierno belga, sobre todo el lado flamenco, tuvo un programa especial de becas para las personas que venían de Chile y que no habían alcanzado a terminar su estudio, ¿no? Que no tenían especialidad. Yo postulé a la beca y me la dieron. Tuve que aprender flamenco, digamos, que es un idioma bastante lejos del nuestro, pero bueno, cuando uno está en esa situación aprende de cualquier cosa, ¿no? Y si era necesario. Entonces aprendí, y cuando tuve que hacer una opción, ¿no es cierto? Ya tenía una sensibilidad por la salud mental y ahí hice la opción de formarme en psiquiatría, neuropsiquiatría, porque allá era así, ¿no? Uno era neurólogo y psiquiatra, Entonces, claro, ahí me dio una otra oportunidad que era de encontrarme con el que me formó. Mi maestro es un hombre belga, un Franz Baró, era un profesor catedrático de psiquiatría, una gran sensibilidad, ¿no? Me acogió, me adoptó y entonces me formé con él. Con una visión no tuve que abandonar mi visión comunitaria, mi visión social de la salud, al contrario, él aprendió mucho, digamos, de esa mirada, por supuesto. Y entonces, claro, como ya tenía una formación aquí yo comunitaria de salud social, de medicina social, claro, lo aplicamos allá para organizar el primer centro que nosotros organizamos, ¿no? El primer centro mundial para atender a refugiados políticos víctimas de la tortura. Los daneses, digamos, se ganaron las medallas porque tenían más plata ¿cómo se llama? Para hacerlo más público. Nosotros lo hicimos desde nuestro, digamos, deseo de reconstruir, digamos, nosotros como mismos, de repararse, de repararse, porque pensamos que la reparación era la mejor forma que teníamos de resistir a los planes, digamos, que tenía estos regímenes dictatoriales, que el objetivo era destruir
a la población, digamos, que no pensaba como ellos y que contestaba, digamos, su violencia y su modelo económico que implantaron, ¿no? Entonces eso era para nosotros vital, digamos, que no teníamos que estar bien, digamos, ¿no? Que el bienestar, la lucha por el bienestar y la reparación era fundamental. Y por eso tuve esa oportunidad, me formé, no tuve que hacer, digamos, prácticas en hospitales tradicionales, hospitales psiquiátricos, sino que me formé como fui un poquito, ¿cómo decir? Outsider en mi formación. Perfecto, Perfecto, sí. entonces me autoformé con la apoyo de este profesor y con mi interés creé un pequeño equipo de otros profesionales que también venían de América Latina y que habían sido afectados como yo por este tipo de experiencia. Era un colectivo latinoamericano de trabajo psicosocial para la reparación de los daños provocados por la represión y la tortura, que se creó en Bélgica el año 75. Ya. Y ahí empezamos ahí empezó mi caminar a llegar y al mismo tiempo, como tenía una beca por 8 años, ¿no? Estaba pagado para formarme, me la aproveché y me fui formando, ¿no? Primero hizo psicoterapia, no la psicoterapia, por suerte, entre la corriente humanista. Yo pienso siempre, por suerte, si me metió por la corriente más psicoanalítica, habría perdido mucho tiempo. Porque, Es otra vuelta. no, habría tenido que después devolverme. Porque, claro, el psicoanálisis ha entregado cosas interesantes, pero, digamos, tiene muchas deudas, muchos pendientes, Mucho pendiente. por sus concepciones muchas veces tan dogmáticas, tan cerradas, digamos. Pero también hay corrientes interesantes, ¿no? Que yo accedí a aquellas, como la teoría del apego, ¿no? El tema de la importancia de las relaciones. Todo eso el enfoque humanista me permitió, digamos, recibir todo lo que es la formación positiva de los enfoques más humanistas dentro del psicoanálisis y al mismo tiempo, digamos, tener mi propia formación y mi propia mirada. Y después, claro, por supuesto, uno no puede no ser. Ahí la terapia familiar, digamos, la formación de terapia familiar estaba ahí. Yo me fui a la universidad más francófona, porque el flamenco era más complicado. Y nos fuimos a Bruselas y en Bruselas me formé en terapia familiar, en el Instituto de Terapia Familiar de la Universidad Católica de Lovaina, que estaba en Bruselas. Bueno, una historia que tiene que ver con los belgas. Y ahí me formé como terapeuta familiar y, claro, me ficharon al final de la formación para ser docente. Durante 14 años fui formador y docente del Instituto de Formación en Terapia Sistémica de la Universidad, ¿no? Y entonces, claro, eso va explicando. Y después ahí mismo, donde estaba el Instituto de Terapia Familiar, estaba la psiquiatría infantil. Y ya, bueno, entonces, si estaba ahí mismo, me aproveché ¿Cómo no? Porque además era un enfoque que era muy, muy interesante, un profesor humanista muy bello que conocí, tuve el privilegio de conocer. Y entonces estaba ya en un frente que era la reparación del daño provocado por la tortura, ¿no? Y por el exilio, ¿no es cierto? Y siempre buscando, investigando, porque en eso nosotros en realidad no sabíamos nada, sino nos fuimos alimentando de lo que ya se sabía en Europa y lo que se había hecho, sobre todo para la reparación del daño de experiencias tan dramáticas como fue el Holocausto. Aprendimos mucho de los holandeses que tenían centros para la reparación del trauma provocado por estas situaciones tan terribles como tan extremas, como fue el Holocausto y las permanencias en campos de concentración. Aprendimos mucho de ellos, ¿no? Y entonces eso explica que también después ese era mi camino, pero se cruzó otro camino en mi vida, que fue la creación en Bélgica de los programas de prevención y tratamiento de los malos tratos infantiles. Yo quiero preguntarle algo, doctor Barrode. Dígame, pregúnteme. Quiero preguntarle sobre el concepto de resiliencia y la propia resiliencia. Ya. Bueno, yo no sabía que todo lo que estaba haciendo para reconstruirme yo mismo y reparar las heridas y la forma en que todo esto había afectado a mis niños y a mis relaciones, mi relación conyugal y todo esto, no sabía, digamos, que todo eso esfuerzo. Tampoco sabía que lo que habíamos hecho cuando estuvimos presos, después de haber salido del aislamiento,
nosotros nos dedicamos a que la gente no perdiera la esperanza y hacíamos grupos y cantábamos en la noche y hacíamos misa. Mira, yo que ya no era muy... ¿ah? Hacíamos misa y leíamos el Evangelio con los más ateos del mundo, ¿no? Ya. Pero era una forma de resistir, no sabía que todo eso era una forma de promover y de sostener lo que hoy día se llama resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a la adversidad, incluso a situaciones extremas, sin que ésta te determine en la vida. Ese es el concepto de resiliencia, ¿no? Perfecto. Entonces yo no, eso implícitamente estaba promoviendo resiliencia y yo mismo construyendo la misma, pero sin una conceptualización, sin tenerla incorporada como Como conceptualización. concepto. Pero fue cuando yo empecé a trabajar en maltrato infantil, dirigí ese equipo de la Universidad Católica de Lovaina. ¿Y cómo llegó al maltrato infantil? Porque, digamos, estaba allá en la ¿Porque universidad, estaba ahí? estaba ahí porque tenía experiencia en reparación de daños provocados por violencia, tenía eso. Y eso seguramente inspiró al que era el director del centro de psiquiatría infantil la universidad quería implicarse, digamos, en la prevención y el tratamiento de los malos tratos infantiles. Había salido un decreto belga, digamos, que daba recursos a la creación de equipos, y yo estaba ahí, me ofrecieron la posibilidad de dirigir y crear un equipo, ¿no? Al principio, y eso fue la explicación, pero claro, como ya tenía una sensibilidad, nuestro aprendizaje, pues ya éramos un equipo, se hizo rápidamente, o sea, aprendimos y de nuevo aprendimos de experiencias que ya estaban más desarrolladas en otros países, Holanda, los países anglófonos, y ahí me metí en este tema a partir como todos los aprendizajes, a partir, digamos, de una especie de compromiso ético, digamos, político, ¿no? De identificación con los más vulnerados y los más vulnerables, fui aportando en la creación de modelos para hacer frente de una forma alternativa a esa problemática y a defender que los malos tratos a la infancia eran una producción social y que no hay que solamente señalar a los padres y a las madres que lo hacían, sino que el sistema social, la sociedad, la comunidad tenía que revisar, digamos, todos los elementos que predisponían, digamos, a que padres y madres no pudieran desarrollar lo que hoy día llamamos capacidades parentales, ¿no es cierto? Entonces ya fue toda una especie ¿cómo se llama?, de conocimiento. Tenía tres frentes, ya te muestro, te nombro tres frentes: el del colectivo trabajando en la reparación del daño de víctimas de tortura y en el exilio, y especialmente la infancia, los hijos e hijas ¿no? Después tenía el otro frente que era formar, porque digamos, estaba ya como trabajando como docente de la formación de terapia familiar, ¿no? Sistémica. Y el otro frente fue cuando empecé a trabajar, todo en muy poco tiempo, en el año 80. Como bien concentrado, ¿no? Trabajaba mucho, ¿no? Pero eso le da mucho sentido a mi vida y siempre le da mucho sentido, y además tuve la posibilidad de investigar y de aprender. Tuve una beca para ir a Canadá también, tuve un tiempito, en periodos pasé en Canadá, en Quebec, ¿no? Donde me aportaron mucho conocimiento práctico, teórico en lo que es la prevención del maltrato infantil, y sobre todo ahí aprendí mucho sobre la prevención y el tratamiento de las consecuencias de los abusos sexuales en los niños y las niñas. Perfecto. Eso explica todas esas circunstancias explica, digamos, que son, digamos, oportunidades. La vida te da oportunidades y si tú las aprovechas, es lo que explica, digamos, esta expertise que yo tengo en estos temas, ¿no? Perfecto. Pues además explica que tengo miedo, o sea, soy joven, pero no tan joven. El tránsito, ¿no? Doctor Baroudi, y mientras esto ocurría en el otro continente, ¿cómo era su vínculo con la familia que permanecía en este país? Bueno, al principio nosotros no teníamos previsión de entrada, digamos, no podíamos entrar. Lo que hicimos, digamos, muchos, es que nos citábamos con nuestros padres fundamentalmente y con los hermanos que podían. Nos citábamos en los países fronterizos. Yo tuve una cita familiar en Lima primero, con la familia de mi suegro y la familia de mi suegro, y tuve otra cita familiar también mis padres vinieron, ¿no? Y después tuve una cita familiar con mi padre.
Hay que decir también que yo con mi padre mi padre falleció desgraciadamente, bueno, tenía que fallecer, ¿no? Pero se me fue prematura, se me fue joven, se me fue con 81 años, ¿no? Pero mi padre, digamos, fue un defensor de derechos humanos, muy Sí, por eso reconocido en mi país, ¿no? yo quería preguntarle a propósito de la justicia, con Sí, papá abogado. sí. Ujú. Mi padre se implicó, después que, para él fue este tema, digamos, del hijo preso, torturado, de los colegas y los hombres y mujeres asesinados y desaparecidos, fue una cosa que le cambió su existencia. O sea, ya era comprometido, digamos, socialmente, trabajaba en INDAP, durante el gobierno de Frei tenía un puesto en INDAP, ¿no? Era director nacional de la promoción campesina, o sea, estaba metido en todo esto. Durante Allende, digamos, bueno, no lo sacaron de allí, pero como había gente que había sido subalterno y que lo querían mucho por su compromiso y por su coherencia, se lo llevaron a Concepción como consejero de INDAP. De ahí lo pescó el golpe, pero lo que le golpeó más a él fue al segundo o tercer día saber que estaba preso y que había riesgo que me hicieran desaparecer. A partir de ahí mi padre se transformó en un defensor de derechos humanos y su accionar fue en Concepción y en la provincia, en lo que llamamos provincia de Concepción. Entonces yo tengo el honor de ser hijo de ese hombre, porque fue un hombre muy valiente, muy querido en Concepción, este hombre, ¿no? Y claro, y bueno, también tengo un ejemplo, digamos, siempre ha estado él muy presente en mi vida, ¿no? Y claro, claro, he tenido muchas oportunidades, bueno, ser hijo de mi madre también, que tiene muchos méritos, la voz señora, de parir 9 hijos, digamos, y Es un gran mérito. asegurar su crianza, digamos, una historia de vida difícil, la historia de mi madre. Pero la oportunidad, por ejemplo, el año 2002, hay un premio muy importante en Bélgica para la gente que contribuye de una forma, digamos, de una forma eficaz, digamos, y coherente con la infancia. Se llama el premio Hutman, ¿no? Que lo da una fundación, que es un premio muy importante, y me postularon, ¿no? Me postularon. Yo sabía algo de resiliencia, había leído, digamos, sobre todo al gran autor de resiliencia, que es Boris Cyrulnik, ¿no? Había leído, pero nunca me imaginé que, digamos, el jefe, o sea, el director del jurado que daba ese premio ese año era él, po. Entonces, cuando los candidatos fuimos entrevistados por la comisión, digamos, y el profesor Cyrulnik lo dirigía. Y entonces, bueno, el premio me lo dieron, ¿no? Y eso fue no solamente el premio, pero además fue el de que estableció una relación de mucha amistad con el Boris Cyrulnik, somos amigos. Y a partir de ahí, no solamente fue mi maestro en este campo, sino que empezamos a hacer cosas juntos, ¿no? Viajamos a América Latina juntos, a Colombia, una vez, otra vez fuimos a México, y vino para acá, po. El año 2010 estuvo aquí, yo lo invité, hice todo lo necesario para que viniera, justo en el terremoto. Justo en el terremoto, pero este hombre es un hombre extraordinario, o sea, es un ejemplo de vida este hombre por su historia vital. No, él no se bajó por lo del terremoto. Genial. Él vino, digamos, en un aeropuerto que estaba destruido, digamos, no me acuerdo, y de alguna manera dio aquí unas conferencias muy lindas en Santiago, un seminario muy bonito conmigo y otra gente, aquí ahora mi esposa, que es Marjorie Antañá, mi esposa, ¿no? Que trabajamos juntos también, somos muy amados, queremos mucho a Cyrulnik y trabajamos mucho con él. Entonces son oportunidades que me da la vida, ¿entiendes? Porque claro, también tengo la influencia de este hombre, su humanismo, su compromiso, su valentía. Mira que ese sí que es valiente, porque la que tiene, digamos, anda metido en la zona de conflicto, digamos. Mañana me voy, dice, me voy a África. ¿Cómo África? Sí, tiene 84, ahora. A África sí, me voy porque hay un tema en el Congo, la guerra y los niños y la historia. Y allá aparte, pues, hasta ahora parece que tiene mucha. Entonces, son oportunidades que te da la vida. Yo creo que eso es lo que te permite mantener tu
tu coherencia también, por Sin lo que duda. digamos, yo no me arrepiento de nada, yo no soy de los renegados, ni siquiera, digamos, nunca he renegado de mis ideas y al menos y de mis prácticas. Por eso Perfecto. yo me tengo mucho respeto por eso, digamos, Sin ¿no? Y duda. de repente tengo también unas posiciones muy críticas, ¿no es cierto?, con la gente que ha renegado. Y tengo mucho dolor en Chile, yo vengo con un dolor en este momento, pero entusiasmado por lo que está pasando, un pueblo que despierta, un pueblo que se revela, un pueblo que no aguanta más, digamos, pero tengo mucho dolor ver cómo, digamos, el poder ha podido corromper, el dinero ha podido corromper y que, digamos, están corrompidos los partidos políticos. Me duele mucho que el partido de Allende, lo digo, o sea, que el Partido Socialista está en esta postura tan Ajá. socialdemócrata, pero han defendido siempre el statu quo del sistema neoliberal, no han Ajá. tenido ninguna postura crítica, digamos. No, y después, claro, cuando aparece el movimiento como el Frente Amplio, nos da Ajá. más esperanza lo que estamos allá, como allá pasó en España, cuando Juntos Podemos, y de repente nos da mucha pena y mucho dolor de que de gente empieza a rivalizar entre ellos Ajá. en diferentes partes, Sí. entonces nos da mucho dolor, pero bueno, es parte de lo que es la vida, digamos, la vida uno asume eso, pero lo Sí. importante es mantener esa coherencia, digamos, Mm. en lo que uno puede hacer. Y en ese sentido, doctor Barudi, ¿qué significa el poder para usted? Bueno, nosotros hablamos del poder, digamos, el poder con la gente, el poder Sí. con el otro y con la otra. Es Ajá. una cosa maravillosa, el poder basado en el compartir competencia, en compartir Ah, conocimiento, en crear fuerzas alternativas al otro, que es el poder abusador, el poder ajá. sobre el otro, Sí. ¿no? Y hoy día, claro, ese es el poder que domina el mundo, ¿no? Que es Sí. el poder financiero, ¿no? El poder Sí. ¿no? Que han implantado, digamos, una cultura que es la cultura de mercado, donde el Ajá. dinero es mucho más importante que el bienestar y que los seres humanos. Ajá. Ese poder, digamos, hay que combatirlo, pero combatirlo con un otro contrapoder que es el poder del amor, el poder de la solidaridad, el poder Ah, de crear moléculas, por lo menos, ya que no podemos cambiar el mundo, por lo menos creemos moléculas, molécula. ¿no? Ah, Digamos, que sean coherentes, consecuentes y que en eso estoy muy implicado yo, en eso, digamos, ah. de intentar siempre favorecer la creación de lo que podríamos llamar una especie de frente micropolítico, ¿no? Digamos, y Ajá. como nuestra propia formación nos da insumos para mantener la esperanza, Esperanza. porque claro, nuestra propia formación, ¿no? La teoría general del sistema, por ejemplo, nos ayuda a entender el fenómeno de la disipación, ¿no? Ajá. Que bueno, es una forma técnica de hablar del buen ejemplo, o sea, claro, de la coherencia. Entonces, creer Claro. que si tú, no tener la esperanza de que si tú eres coherente en el espacio en que tú te toca operar, en la crianza de tus hijos, en las relaciones con tu pareja, Ajá. ¿no es cierto? Si eres coherente en el trabajo de equipo y creas Ajá. equipo y facilita la creación de equipo, y estamos muy implicados en la formación de profesionales. Si tú eres coherente, vas creando moléculas que van a disipar, Y ¿no? que, claro, y que Que disipan, multiplican de alguna claro, lo que a lo manera. mejor me llamó la dinámica de gotas de agua, ¿no? Si tú eres Ah, capaz de crear una gota de agua energética que no se seque y que al mismo tiempo no se contamine con la corrupción ni con ¿no es cierto? Ni con el deseo de tener poder sobre los demás, esa molécula si se mantiene, ¿no? Activa se va a conectar, con va a decir otras con otra y gotas al de final agua. vamos creando lagunitas Ajá. y vamos creando lagos y algún día, ¿por qué no? Un Digamos, océano. va a ser crear un océano que va a permitir Sí. un cambio y además no tenemos alternativa porque si no hay cambio pues, la especie humana desaparece, si el riesgo de Desaparece. extinción, ¿no? Bueno, eso Sí. lo tenemos clarísimo. Sí. Doctor Barudi, y a propósito de las gotas de agua, las lágrimas, la pena. Bueno, es uno de los recursos que tenemos, ¿ah? O sea, neurobiológicamente Eso. hablando, digamos, usted hoy día se sabe que la importancia que tiene el cerebro emocional, digamos, ¿no? Ajá. Nosotros hablamos de revolución neurobiológica para referirnos al hecho que la nueva tecnología nos ha permitido, digamos, defender el valor
fundamental, digamos, que tiene las emociones, ¿no? Que son gracias a gracias a ese cerebro emocional, digamos, que podemos implantar en un cerebro cognitivo, racional, digamos, que nos ayude a no ser tonterías a partir de creencias, ¿no? Perfecto. Y por lo tanto la emoción, digamos, una expresión, las lágrimas hay que venerarlas, digamos, porque a través de las lágrimas, digamos, uno expresa emociones, ¿no? Llora por el otro y con el otro, porque tiene rabia, ¿no? Por la injusticia, ¿no? Llora de indignación, llora por el placer, ¿no? Por la felicidad de compartida con los otros, con los demás. Llora, digamos, cuando tiene, como decir, miedo también, miedo compartido. O sea, las lágrimas son una metáfora muy linda, digamos, de ese cerebro emocional que nos hace buena gente. Pues, o sea, el cerebro, afortunadamente, el cerebro humano es un cerebro social, ¿no? El cerebro social, ¿no es cierto?, que se puede alimentar con el conocimiento, con el funcionamiento del área de la corteza cerebral y la producción cognitiva, pero es la base, digamos, que lo permite la modulación de las creencias. Y tú sabes que los seres humanos somos animales peligrosísimos, a pesar de nuestra estatura y de nuestra fragilidad, somos peligrosísimos porque somos capaces de construir creencias en el cual se basa la destrucción de los demás, pues sí es el tema fundamental. Pero tenemos ese cerebro emocional, esa capacidad de empatía, esa capacidad de vincularnos desde la afectividad y de emocionar, es la que nos permite modular, digamos, el cerebro emocional. Y los que han torturado en este país, los que dirigen este país hoy día, porque ese es el tema, ¿no? Los que dirigen este país hoy día tienen yo diría, una minusvalía del cerebro emocional, tienen una minusvalía de la empatía, digamos, y no se dan cuenta, ellos no toman conciencia que son parte, digamos, de la violencia estructural, ¿no? Y bueno, hay un concepto que me lo soplaron mis colegas vascos, con el cual yo tengo el honor y la suerte de trabajar en este proceso formativo, tanto en terapia familiar o en terapia familiar sistémica, pero sobre todo lo que nosotros llamamos la traumaterapia sistémica. Traumaterapia sistémica. Esa es una metodología que creamos, digamos, a partir de nuestras propias prácticas de investigación, y es lo que venimos a hacer aquí a Chile. Tengo un diplomado de traumaterapia sistémica dirigida fundamental, primero a la infancia y a la adolescencia y al tema de la mujer. Digamos, bueno, lo digo porque mis compañeros, los docentes de nuestros diplomados que están en el País Vasco, colaboradores nuestros, me enseñaron un concepto que me encanta de mencionarlo. Mire, digamos, cuando el cerebro emocional te falla, cuando te falla la empatía, digamos, aparecen los tontos y las tontas motivadas. Me gusta la idea porque están motivados por una creencia, por una representación. Por un juicio. Claro, por un juicio, por una representación, una creencia. Y no pueden bajar de ahí, por lo tanto, lo que ellos creen que es la verdad absoluta, y no están bloqueados por la emoción, porque como no tienen empatía, y entonces inventan a crear historias. Aquí los chilenos son maravillosos, encuentro yo, porque tienen la capacidad de crear mucho humor, pues. Entonces, claro, ¿no? La idea de los tontos y las tontas motivadas es aplicable con las explicaciones que dan al estallido social, con aquí me río mucho yo, pero eso no lo inventé yo, digamos, ¿eh? O sea, con el tema de los alienígenas, todas esas son historias. Tú ves que ahí falta una articulación. Hay una integración, claro, entre la representación que yo tengo, la explicación que yo doy y el cerebro emocional, digamos, que el que produce la empatía y la capacidad de encontrarse con el otro, digamos, y con la otra, y respetando, ¿no?, su realidad, sus condiciones de vida, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? ¿Y el género, doctor Barudi? Bueno, yo soy militante feminista, pero por supuesto, uno no puede ser coherente, sino el feminismo, digamos, y tratamos de ser coherentes en eso, ¿no? Y somos admiradores, digamos, de la lucha de las mujeres, y estamos ahí aportando lo que podamos desde nuestra postura, ¿no? No asumiendo la violencia, digamos,
del machismo y del patriarcado, porque eso lo tienen que asumir los que son, ¿no? Los que, Ajá. ¿no? Nosotros quizás al principio no teníamos tan claro, digamos, el tema de género en nuestra lucha, en nuestras construcciones políticas, ¿no es cierto? Estábamos más por el cambio sociopolítico, el tema de la igualdad, el tema de la justicia social, y no teníamos claro de que al lado de nosotros había una mujer que estructuralmente había sido oprimida. Todo, claro, el exilio nos permitió enriquecernos con esa concepción, digamos, de que la lucha por la justicia pasa por la lucha por la igualdad, y la lucha por la igualdad pasa por la lucha por la igualdad de género. Y en eso estamos muy incorporados, tenemos mucho cariño y respeto, digamos, y hacemos lo que podemos en ese sentido. Ajá. ¿Y los hombres buenos? Bueno, eso se nos ocurrió, es parte de diferenciarnos, ¿no? De tener nuestra propia identidad, aceptando, digamos, que somos una tribu de Ya. hombres buenos que desgraciadamente somos una minoría activa, pero existimos, están Ya. presentes y gracias, digamos, a esta especie de, volvemos a los términos que usamos, gracias a esta disipación, ¿no? Gracias a cómo las mujeres nos han permitido, digamos, a nosotros mirarnos también, ¿no es Ajá. cierto? Y reconocer que tenemos, digamos, insumos, ¿no? Para ser, digamos, amorosos, tiernos y vulnerables y asociarnos a las mujeres para construir un mundo mejor, sobre todo para nuestros niños y nuestras niñas. ¿No es cierto? Eso me parece que es un elemento interesantísimo, ¿no? Entonces somos como, por ejemplo, defensores también ahí, ¿no? Del feminismo solidario, ¿no? ¿No? Y sobre todo admirativos de las mujeres que apoyan y sostienen otras mujeres que están en una situación, una condición más opresiva, de mayor desigualdad. ¿No es cierto? No nos gusta mucho el feminismo ideológico, porque el feminismo ideológico es una construcción cortical, o sea, de la corteza, o sea, cognitiva. Nos gusta la práctica feminista basada en las relaciones solidarias, La en el vincularidad, amor, ¿no? en la vincularidad, digamos, ¿no? Y en ese sentido nosotros también pertenecemos. Antes hablábamos de manada de hombres buenos, pero ahora como nos ensuciaron el Ay, concepto. conceptos, Claro, porque la sí, manada es un concepto bonito porque viene de los mamíferos, sí. animales sociales, que, ¿no? Ajá. ¿no? Que también se implica en el cuidado de las crías. Pero claro, con los medios en España, digamos, Lo asociaron a la a la violencia, ¿no? violencia, a Sí, la violencia de las peores de todas las de las violencias, peores de todas las que es la violencias. violencia, digamos, de los predadores sexuales, digamos, Sí, po. ¿no? Eso que Sí. pasó en Pamplona. Pero por eso que ahora, bueno, no nos cuesta mucho porque redefinirlo y ahora somos tribu. Ojalá Ahora que tribu. ojalá que no nos saturen como dicen los chilenos, El el concepto. concepto, la idea, la Ajá, metáfora, digamos. sí, la metáfora. Y quiero preguntarle por el cuerpo humano, el cuerpo humano, ¿qué significa, con qué está asociado el cuerpo humano? Bueno, yo creo que la estructura que nos permite, digamos, ser seres vivos, ¿no? Sí, Una estructura. Ahora, lo que me parece maravilloso hoy día, digamos, es que es la aceptación de una realidad, digamos, que ajá, no se puede disociar la mente del cuerpo, la mente y las funciones mentales son parte del cuerpo y el ajá, cuerpo tiene una vinculación estrecha con esta mente, o sea, ¿no? Y sí, eso nos interesa mucho también desde el punto de vista de nuestros enfoques, ¿no? El, la gente dañada por experiencias traumáticas, digamos, sí, incluso por el ninguneo, ¿no? ajá, No se le daña todo el cuerpo, o se le sea, daña todo el ¿no? cuerpo. Entonces tiene una manifestación somática, el sufrimiento y el dolor y el bienestar también. Entonces por Sí, eso que me gusta mucho un enfoque integral, ¿no? Un enfoque ajá, integral y hoy día más encima con los aportes de la investigación y que muestran, digamos, de que el entorno social puede sí, modificar incluso tu genética, todo lo que es la revolución epigenética, que es un sí, aporte maravilloso, porque digamos, si tú te cuidas, tú cuidas tu cuerpo, por lo ajá, tanto, ya lo decía lo otro ya de hace mucho tiempo, cuerpo sano, mente sana, pero además hoy día, digamos, que
si tú cuidas tu cuerpo, digamos, tiene mayor perspectiva ¿no? de vivir más tiempo y vivir bien más tiempo y todo esto, digamos, nos gusta mucho esos enfoques, ¿no? O sea, Sí. Son nuestra materialidad, la que nos de nuestro cuerpo, la que nos permite también abrazar al otro, a la otra, cuidar a nuestras crías y gracias a esta estructura que tenemos. Ajá. ¿Y la memoria? Bueno, la memoria es fundamental, creo yo, ¿no? La memoria es una característica maravillosa, digamos, es una propiedad maravillosa de la condición humana, de la condición de todos los animales sociales, pero especialmente los humanos. No se puede escapar el efecto de la memoria. Con todas las investigaciones actuales, la neurociencia nos enseña, nos da material para decir que tú, por mucho que tú intentes borrar la memoria, la memoria no se puede borrar porque está, digamos, entretejida, digamos, en tu corporalidad, ¿no es cierto? Y si tú inventas narrativas para borrar la memoria, digamos, no la puedes borrar, ¿no? Aquí hay intentos de borrar la memoria, pero y aquí, ¿no? ¿Quiénes son los que están en la calle? Son muchos hijos, nietos, ¿no? Amigos de gente que mantuvo la memoria, digamos, a pesar de que el esfuerzo que hicieron las clases dominantes con la cobardía militar de borrar la memoria histórica de lo que pasó durante 17 años, lo mismo que está en España. En España ahí la cosa fue... En general, digamos, las clases dominantes intentan manipular la memoria, podrán manipular un poquito, será la memoria de los recuerdos, pero la memoria somática en algún momento emerge nuevamente, eso no la borra, eso, ¿no? Ahora hay que canalizarla, por supuesto, que cuando la memoria, digamos, implícita, como llamamos, aparece, ¿no es cierto?, y se transforma en un estallido social, ¿no? Esa memoria, digamos, si está como tan cargada de emociones tan fuertes como son el dolor, la rabia, ¿no es cierto?, el miedo, todo eso, bueno, esa memoria hay que como de alguna manera darle un sustento, ¿no es cierto?, para que sea constructiva, el impacto de esa memoria sea lo más constructiva posible. Y yo creo que mi experiencia me dice que lo que hace que las memorias se transformen en experiencias constructivas, digamos, es el amor, ¿no? Es la afectividad. Eso es cuando el chiquillo, digamos, se pone en situaciones de riesgo, ¿no? Sí. En la situación actual, cuando se sabe que las políticas represivas tienen el mismo olor de las políticas represivas, digamos, de la dictadura, y que no es casualidad de que los carabineros, digamos, se apunten a la cara, pues, sino que es parte, digamos, de la aterrorización. Ellos están formados para provocar terror. Entonces el chiquillo, por mucha raya que tenga, tiene que... tenemos que transmitirle, mira, tienes que cuidarte, porque nosotros fuimos en ese sentido, como no teníamos una memoria, digamos, del riesgo que corríamos por creer que podíamos cambiar el mundo a través de nuestras acciones, como no teníamos una memoria de lo que significa riesgo, perdimos gente muy interesante, muy linda, perdimos mucho, digamos, y aquí, bueno, están perdiendo ojos, digamos, pero los procesos, digamos, se pueden hacer analogías, ¿no? Entonces, la memoria hay que mantenerla y canalizarla para que sea de una forma constructiva. Yo creo que, insisto, ¿no? Para mí, el tema es cómo tú reconduces, ¿no es cierto?, la rabia legítima por la desigualdad, por la impunidad, por el hecho de que este sistema dictatorial permitió la emergencia de fortunas asquerosas, escandalosas, digamos, en relación a las condiciones de vida de la mayoría. ¿No es cierto? La gente tiene derecho, pero esa rabia hay que canalizarla de una forma lo más constructiva posible. Y me encanta ver que hoy día, digamos, esa memoria está canalizada ¿no? y contenida por el tema del arte, ¿no? La expresión artística. Y tú sabes que esta admiración que tengo por estas chicas de Valparaíso que hacen esta canción, digamos, esta performance, que recorre el mundo y que, ¿no? Y uno dice cuando lo vi en Francia, en París, o la vi por casualidad, o en Cataluña, dice, ay, son chilenos, esto viene de Chile, eso da mucho cariño, mucho
te da mucho, no sé, bueno, más orgullo de tu pertenencia, ¿no? Y al mismo tiempo también es por ahí vamos, pues, ¿no? Por ahí vamos porque es a través del arte, digamos, es que se puede conducir, ¿no? Esa rabia, ¿no? De una forma, digamos, que no... que una forma de protegerse, de autoprotegerse, porque ellos, los dominantes, digamos, no van a proteger la vida, no van a atacar, no van a aterrorizar, digamos. Y eso es parte de esto, por eso que la memoria para nosotros es muy importante. Sí. Doctor Barudi, ¿y el tiempo? El tiempo, bueno, el tiempo hay que aceptarlo como una realidad, digamos, existencial, ¿no? O sea, el tiempo es algo... nosotros, digamos, que venimos de una formación religiosa y que de alguna manera, digamos, nuestra propia radicalización social, política nos hizo comprender que la religión era una de las formas, digamos, de dominio, ¿no? Y que de alguna manera ya no tenemos esta especie de paracaídas, ¿no es cierto?, de que no importa que pase el tiempo, porque de todas maneras después de aquello es más allá. Entonces tenemos que manejar esa realidad, ¿no es cierto? Y en el aquí y ahora, ¿no? Sabiendo que el tiempo va pasando y que es inexorable, que tú, digamos, tienes que hacer lo necesario para aprovechar lo mejor posible el tiempo en tu propio bienestar, el bienestar de los tuyos y el bienestar, digamos, de la humanidad, digamos, en la contribución que tú tienes que hacer humildemente, ¿no? Entonces, darle sentido a eso también, pues, o sea, darle sentido que mientras estás vivo tienes posibilidad de gozar de la vida y al mismo tiempo de poner en práctica, digamos, tus valores, ¿no? De repente a uno le da rabia porque, bueno, tengo 70 años, me quedan 20, a lo mejor máximo, tengo una hija de 15 años, y tengo que llegar a los 90, digamos, porque por lo menos, digamos, la tengo que ver cuando tenga 30, digamos. Bueno, es la parte, digo, hay que ser realista, digamos, o sea, el paso del tiempo, el envejecimiento, no lo vamos a aplaudir, pero si nos dedicamos a mirarlo de una perspectiva, digamos, de pérdidas, digamos, bueno, nos jodemos el aquí y ahora, nos jodemos el presente, digamos. Sí, sí. Y en términos como de la propia muerte y la trascendencia, a propósito de la memoria, el recuerdo es como... Bueno, yo personalmente, digamos, nunca he tenido, digamos, esta especie de necesidad de trascender, ¿no? Yo no la he tenido seguramente porque no la necesito, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, puedo respetar a los que quieren pasar a la historia, pero... ¿no? Pero estoy pensando más en la historia familiar, así como, ¿cómo piensa usted que podría incorporarse en la narrativa, en el discurso, en la epigenética de sus descendientes? No, me interesa mucho, por supuesto. Me interesa mucho, digamos, promover eso y facilitar. Me interesa mucho que mi hija, que tiene 15 años, que es hija, es una hija que adoptamos cuando era chiquitita, digamos, ella, digamos, integre, digamos, sabe que tiene un abuelo, que es un abuelo, no, el tema de la consanguinidad es lo más relativo que existe, pero me interesa mucho que integre esto de ¿cómo se llama? De que tiene este abuelo, ¿no? Tiene este abuelo, que mi apellido es libanés, que mi abuelo era un inmigrante libanés, como yo fui inmigrante forzado en Europa. Todos esos elementos son elementos que están presentes, digamos, en nuestras narrativas familiares, ¿no? Mis hijos mayores son, digamos, ¿cómo decir?, transculturizados, ¿no? Mis hijos mayores se quedaron allá, pues se quedaron allá. O sea, ya tienen algo, digamos, de aquí, pero no son de allá, ¿no? Son de allá.
han hecho su vida allá, ¿no? Ajá, bien. Pero bueno, eso es parte, digamos, de los desafíos, ¿no? De construir, mantener la historia familiar, Sí, crear espacio de conversación para comunicar, para intercambiar, con el respeto, digamos, justamente que tú tienes derecho a hacer lo que las condiciones de vida te permiten ser o hacer, digamos. Ellos son, no, serán belgas, no sé, pues serán flamencos porque son socializados en el país flamenco, pero uno intenta decir, bueno, son flamencos con padre y madre chilena. O sea, ajá, eso es lo que... la integración la tienen que hacer ellos, no se la la voy a hacen hacer yo por ellos. ellos, sí. Mm. Doctor Barudi, terminamos nuestra entrevista, Muy se nos bien, pues. fue el tiempo. Rápidamente eso, ¿no? Rápidamente, Sí. quiero agradecerle infinitamente su apertura y me voy con la tribu de los hombres Por buenos. supuesto, digamos. Muchas, muchas gracias. Sin Muy duda bien. que esta conversación no solo va a resonar en este país, sino que además va a pasar a formar parte del genoma de quienes lo escuchemos. Ojalá que sea, o sea, digo, bueno, un honor ser parte del genoma de otro, pero lo hago desde una posición, digamos, no digo de humildad, pero de simpleza, digamos, Sí. de ser un otro para un otro y una otra, no para estar sobre nadie, Sí, digamos. por eso. Digamos, eso me parece muy Sí. interesante, ser parte de genomas, pero de esa manera. De esa manera. Esa, claro, vale. Gracias, Muchas doctor gracias, muy Barudi. linda conversación.